además de inteligente y gran profesional, un gentleman elegante, el amigo Portela, un look, un outfit maravilloso. Y hablando de personas que no pasan desapercibidas en su mundo profesional, que dejan huella, que dejan marca, hablando de marcas, vamos a hablar de branding y comunicación, tenemos hoy sí, en el último programa de 2024, un avión lo frustró, pero vamos con ello. Y con Gema conseguimos que hoy esté con nosotros Andy Stallman, el CEO, el creador, el co-founder de Totem Branding, que está aquí en esta tarde de Corporate Talks. Querido amigo, gracias por estar. Maestro. Qué gustazo Encantado. tenerte. ¿Cómo gracias, va? Gracias por la invitación. No, vos por estar. Mejor que cerrar un año es empezar uno, ¿no? Sí, señor. Que no hay mal que por bien no venga. Mejor estar aquí iniciando el te 25. Te tenemos. Bien, ya bien. por aquí pasaron varios amigos en común Sí, y hoy te señor. tenemos a ti. Vamos a hablar un poco de cómo desarrollar una marca. Lo último que estás desarrollando, por lo menos que estamos conociendo, es la marca de un destino turístico. ¿Cuán importante es el desarrollo del branding de una marca de un destino turístico? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para que quien lo vea, sin ser un especialista, diga, a ese destino voy, ahí quiero viajar, quiero regresar, quiero conocer? Todo eso conlleva el desarrollo tal vez de un isólogo, de una colorimetría, de una música, de una imagen. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se comunica sin palabras o tal vez con imágenes o con algo de palabras? ¿Cómo se hace ese proceso, vos que sos un número uno? Bueno, es una combinación de cosas que estuviste hablando con Carlos, con José, en otros programas también. El proyecto de ayudar a un destino a desarrollar su estrategia de marca, de branding, en realidad no es inventar nada. Es buscar lo que ya existe, ordenarlo, estrategizarlo y revelarlo de una manera que sea lo suficientemente atractivo, a la vez que genuino, honesto y diferente para atraer la atención de las personas. A la hora de querer viajar, ya sea un viaje de trabajo, ya sea un viaje familiar, un viaje de placer, un viaje de desconexión, cuando vos elegís un destino hay un montón de atributos que asociás a ese destino por el cual lo estás eligiendo. Puede ser que sea absolutamente emocionante, puede ser que sea histórico, puede ser que sea sostenible, puede ser que sea innovador, puede ser que sea extravagante. O todo eso. O todo eso combinado. Pero lo importante creo que hoy por hoy, en el cambio acelerado que se está dando, en gran medida también potenciado por estas nuevas herramientas, entre ellas la inteligencia artificial, estamos todos muy ricos en información y muy pobres en tiempo. Y hoy todas las marcas, de todos los sectores, de todas las actividades, de todas las industrias, pelean por las mismas 4 cosas. Todas. Tu tiempo, tu atención, tu cariño, y el cuarto es, ¿qué dirías que es? Dinero. Tu dinero, ni más ni menos. Entonces, si yo quiero conquistar tu tiempo, tu atención, tu cariño y tu dinero, no puedo dejar que mi marca sea formateada por el viento, por la naturaleza o por la lluvia. Tengo que tener una definición clara de quién soy. Porque casi todas las marcas tienen claro qué hacen. Tienen más o menos claro cómo lo hacen. Bastante claro dónde lo hacen y para quién lo hacen. Pocas marcas tienen claro el por qué lo hacen. Y casi ninguna marca tiene claro el quién soy. Y si vos no sabés qué marca sos, ¿cómo comunicas? ¿Cómo impactas? ¿Cómo construís relaciones más allá de las transacciones? ¿Cuál es el tono de tu voz? ¿Cuál es tu propuesta de valor diferenciadora? No, a mí no me digas, es que yo soy único. Sí, sos único como todos los demás. ¿Qué te hace diferente o inigualable o inimitable? ¿Sobre qué valores compartidos estás trabajando la resolución de tus dilemas que se presentan a diario? ¿Cuál es el propósito elevado que hace que tu destino, en este caso, sea mucho más allá que sol y playa o montañas y nieve? Hablamos de Mallorca, para que aquellos que están... Bueno, vamos, sí. En Fitur vamos a verlo, la nueva marca. Bueno, en Fitur vamos a estar presentando también otras 5 marcas de un país muy querido, muy admirado, que está haciendo las cosas muy, Podés muy bien. contarlo. Bueno, República Dominicana. Ajá, muy bien, trabaja muy bien. Estamos trabajando y vamos a presentar 5 destinos muy, muy importantes. Pero no puedo decir mucho más que eso. Pero sí está claro que la importancia de trabajar los destinos con profesionales del branding y de una manera clara de profesionalizar el branding
hace que esto tenga no solamente mayor atracción de turistas y viajeros, sino también un mayor impacto en lo económico, que también trae un beneficio al empleo local, a la economía local, a las comunidades locales. También te ayuda a diferenciarte, también te ayuda a tener claridad de hacia dónde ir, te ayuda también a alinear a los stakeholders, porque acá el esfuerzo no puede depender solamente de la administración pública, esto es un esfuerzo combinado, en los casos de éxito, entre lo público y lo privado. Pero también hace que a la hora de buscar y elegir, yo tenga claridad de a dónde voy a ir. Ya no se trata solo de conquistar el top of mind, como se hablaba en el siglo XX, sino de conquistar el top of heart. Cómo conquisto, cómo seduzco, cómo atraigo el corazón de viajeros, inversores, exploradores, pioneros, turistas y por supuesto los ciudadanos, que al final son los que dan vida, sentido y sentimiento a la marca, ¿no? ¿Cómo se hace para que alguien que no sabe tal vez, ahí nos están llamando de Mallorca, Sí, me están llamando o de Dominicana, y me estás anticipando, spoileando lo que vamos a mostrar en Fitur, ¿cómo se hace para demostrarle a un cliente tuyo quién es cuando no sabe quién es o lo está comunicando mal? O a un destino, ¿cuál es ese proceso que no vemos en el desarrollo a través de una marca? Puede ser un destino turístico o de una marca de una empresa, cuando quien te convoca te llama por algo. Es decir, mira, tengo todos estos atributos, pero o quiero optimizarlo o quiero que me vaya bien. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el trabajo? No es una charla de 2 minutos, no creo, ¿no? No. Es una muy buena pregunta y esto tiene mucho que ver con la humanización que hablaba José recién. Quizás el mayor desafío del ser humano a lo largo de su vida es tratar de descubrir quién es. Y la mayoría de gente se muere sin saber quién es. Hoy por hoy, vos le podés preguntar a todas las inteligencias artificiales del mundo, ¿quién soy? Y te va a decir, periodista, argentino, hincha de... Acá del Atlético y allá de Boca, pero muy muy hincha. Muy Bien, excelente. Bravo. Pero no te va a decir, como decía Jung, tus luces, tus sombras, tus heridas no resueltas, tu ambición. Hasta los 40 años uno trata de entender cuál es el propósito de estar vivo. Y a partir de los 40 uno busca el sentido de estar vivo. Con una marca ocurre algo a unos niveles de complejidad mucho más grandes. Lo que pasa que lo cierto es que nosotros no le vamos a decir a una marca quién es. Vamos a ayudarla a descubrir quién es. Sos como un psicólogo de marca. Es una mezcla de sociología, psicología, antropología, Sí. porque al final los destinos son personas, las empresas son personas, los países son personas, los clientes son personas, los viajeros son personas, los empleados son personas. ¿De qué hay que entender para entender de branding? De personas. De personas. Entonces sí, hay una connotación muy grande de psicología, de sociología, de antropología, porque al final para conectar emocionalmente con las personas tenés que entender a las personas. Es lo mismo conectar con una persona que tiene todos sus problemas resueltos que con una persona que no tiene agua caliente o no tiene pan. Mira, la semana pasada una tontería, se me rompió el microondas. Hasta hoy no fui consciente de la importancia del microondas en la vida del ser humano moderno. ¿Qué me van a hablar a mí de ChatGPT o Gemini y todo lo Si demás? no tengo microondas. Si no tenés microondas, estás jodidísimo. Si no tenés agua caliente, estás jodido. Si no tenés calefacción, estás jodido. Y hoy por hoy no sabemos hacer cosas con las manos. Sí sabemos prontear, ¿sí? Pedile a ChatGPT que te haga una reunión de amigos. En Argentina vos levantás el teléfono, en 2 minutos estás reunido, ¿sí? Construir una marca es algo muy complejo y es algo que no tiene destino, no tiene fin. No decís, voy a construir una marca, empieza el proceso y no termina nunca. Es un proceso en marcha permanentemente. Por eso es importante tener la claridad de que la marca es una inversión y no un gasto. Cuando vos invertís en tu marca, sea marca destino, sea marca Atlético de Madrid, club, sea marca país, o sea marca programa o canal de televisión, vos estás revirtiendo en un valor que lo que querés es que amplíe una comunidad, que impacte a mejorar eventualmente la vida de las personas, que a vos te llene como profesional, no solamente porque te puede permitir tener un ingreso económico para darte tus caprichos, sino también te llena emocionalmente poder llevar conocimiento o experiencias o historias a las personas. Entonces, cuando hablamos de branding no estamos hablando de transacciones, estamos hablando de relaciones, estamos hablando de valor y de valores. La mayoría de personas hoy ya no busca comprar cosas, busca abrazar causas. La gente no quiere comprar productos, quiere vivir experiencias, quiere ser parte de las historias de las marcas.
El cambio de paradigma que se está dando es que ya dejemos de hablar de generación X, de generación Y, de generación alfa. Recién lo comentaba con José, nosotros en Totem Branding creamos una nueva generación, o definimos una nueva generación, que es la generación genia, generación inteligencia artificial, genia. Y hoy por hoy lo que hacemos es cómo aprendemos a vivir en esta dimensión con la inteligencia artificial, nos guste o no nos guste, es una realidad, son factos, como dicen los jóvenes. Y la gran pregunta hoy no es si la inteligencia artificial es buena o mala. La gran pregunta hoy es cómo aprendemos a convivir éticamente con una herramienta que no es una, sino que son centenas, miles. Aparecen de a cientos todos los días. Y no es lo mismo una inteligencia artificial diseñada en Irán, diseñada en China, diseñada en Argentina que diseñada en España. Entonces, ¿dónde está la ética? Volvemos a Nietzsche. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Es bueno o malo lo mismo para vos que para mí? ¿Es probable que para vos y para mí? Sí. Puede ser. Pero somos 8.200 millones de tipos y de tipas. ¿Sí? Y en este contexto de cambio paradigmático, ¿qué rol juegan las marcas? Las marcas juegan el rol que nosotros, ciudadanos, usuarios, clientes, consumidores, empleados, accionistas, le estamos dando, que es, tenemos altísimas expectativas de que las marcas puedan llegar a abrazar las causas que anhelamos o incluso embanderarlas y poder transformar todos los problemas que tenemos adelante en oportunidades y posibilidades. No es un trabajo menor que va mucho más allá de vender un producto, crear un logo o ofrecer un servicio. Hablando de vender, para aquellos que te están viendo y siguen tu camino profesional y quieren dedicarse, especializarse en branding, en marca, vos sos Andy Stallman, Sí. te llaman las empresas. Necesito llamarlo Stallman, consagrado. Cuando comenzaste, también en otra época, las empresas, los empresarios, las personas, ¿le ponían ese valor de que la marca es una inversión en la que siempre te va a ser útil reinvertir y seguir invirtiendo, o lo consideraban un gasto, una erogación, algo recortable, como hablamos con Carlos Sala? ¿Dónde recortan? En comunicación. Claro. ¿Qué te pasa cuando vos comenzaste? ¿O qué le está pasando otra vez hoy a los pibes o las pibas que van a ser o son colegas tuyos y están comenzando? No hay una respuesta única. Yo digo que hay... En lo que a vos te pasó, sí. Vos podés decir, a mí me pasó tal o no. A mí me ha pasado que me he encontrado con empresas o con gobiernos o con organizaciones o con instituciones que en un momento de la conversación se decía, miren, si ustedes no creen en esto, no tenemos nada más que hablar acá. Nos tomamos un vinito y tan amigos. Por eso, en mi último libro yo hablaba de transformar clientes en creyentes. Cuando las personas creen en el poder del branding, esto cambia profundamente. Fíjate, están mostrando acá Panamá Pacífico, el proyecto más grande de usos mixtos de Latinoamérica, el banco privado más grande de Colombia, la cooperativa más premiada de España, la asociación interprofesional número 1 de España, el grupo de centros comerciales más grande de Latinoamérica, una de las compañías de alimentación más grande del mundo, la láctea más grande del mundo. Cuando nosotros trabajamos con compañías que creen en el valor de la marca, esto me remite a frases como la del famoso creador de Forbes, que decía, tu inversión más importante en tu negocio, ¿sabes cuál es? Tu marca. Esto no lo dice Andy Stallman, que uno podría pensar, bueno, está sesgado, ¿no? Pero lo que te dice la historia de los últimos 100 años, y acá hay estudios para aburrir, es que todas aquellas compañías que han invertido de manera constante, consistente y coherente en su marca, han tenido mejores resultados que las que no. O sea, decir que una marca es una buena inversión ya no es una opinión, estos son datos. Y además, en épocas de recesión o en épocas de crisis, aquellas marcas que no dejan de invertir en la marca, o aquellas empresas que no dejan de invertir en la marca, salen más reforzadas después de la crisis. Con lo cual, mi experiencia es de altísimos niveles de tolerancia a la frustración, porque a día de hoy, después de estar picando piedra 30 años, me sigo encontrando con organizaciones y con empresas que siguen confundiendo branding con marketing o con publicidad y sin entender el valor de la marca, que va mucho más allá de lo que dijimos antes, que también es fidelización de tus clientes internos, que poco se habla. Se habla de cómo construís o cómo das vida a la cultura que consolida esa vivencia de esos valores y ese propósito a lo largo de la historia de tu marca. ¿Cómo abrazás aspectos como la diversidad o la innovación o la sostenibilidad? ¿De qué manera podés alinear una tropa de 3.000, 5.000 o 100.000 empleados si no tenés una marca que dice es para allá y es por acá? ¿Cómo llegamos todos al mismo lugar si no sabemos a dónde estamos yendo? O sea, la marca, en definitiva, no solamente es una constructora de valor,
sino que también... Me están llamando de nuevo, Otra vez, se escucha nos todo. están viendo. Se escucha todo. Nos están viendo. Sino que además la marca, el branding, son la principal diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido. Y hoy por hoy podés ser una marca amada, podés ser una marca odiada, pero no podés ser una marca ignorada. La irrelevancia hoy te lleva a la desaparición. En la política también aplica eso, ¿eh? Esto aplica a todos los aspectos de la vida y la política de los últimos años es un grandísimo ejemplo de cómo las marcas que están siendo bien trabajadas están conquistando corazones, porque al final la política, igual que el resto del mundo, está yendo a una deriva mucho más emocional y irracional, porque al final es una deriva mucho más humana, ¿no? Mientras el lujo hoy por hoy es lo humano y lo normal es lo tecnificado, digitalizado, automatizado. Desafío, y este es un mangazo, para aquellos que están empezando y creen en el poder de las marcas, pero no tienen para contratar a Andy Stallman. Si alguien tiene que desarrollar una estrategia en 30 segundos de marca, de posicionamiento de marca, ¿es un startup o un emprendedor, un autónomo? ¿Qué le aconsejas? ¿Por dónde empezamos? Después cuando se crece, llamamos a Stallman. ¿Quién soy? Primera pregunta. ¿Por qué es relevante lo que voy a hacer? ¿Por qué me van a escuchar? ¿Por qué me van a elegir? ¿Por qué me van a recomendar? ¿Por qué me van a comprar? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Mi fin es la plata o mi fin es mejorar la vida de las personas? ¿Sobre qué propósito voy a pivotear todo esto? ¿Y de qué manera voy a dar vida a los valores en los que creo para poder armar un equipo que los pueda vivir diariamente? Es muy fácil decirlo, es muy fácil escribir una declaración de propósito, es muy fácil poner 5 valores en una web corporativa. Lo difícil es vivirlo, lo difícil es sentirlo y lo difícil es dar coherencia entre lo que las personas piensan, sienten, dicen y hacen. Hoy vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Ahí está el secreto del éxito de las marcas que saben lo que hacen porque saben quiénes son. Me quedo con esa frase, lo del gramo de hacer al kilo de decir. Andy, querido, gracias por estar. De verdad, un honor tenerte aquí. Gracias, un honor que un argentino como vos nos lleve el pabellón bien alto con una calidad periodística y humana extraordinaria. Bueno, muchas gracias, tus palabras me reconfortan. Gracias, Gema, gracias. De un día la traemos a ella. Dale. Seguimos con más Corporate Talk. Ya vamos hacia la recta final, pero queda más. No se vaya.